Gracias a Dios. Podemos decir amén. Gracias a Dios porque ese Cristo Salvador es el que ha hecho toda la diferencia en nuestra vida. Realmente es ese Cristo Salvador, el Redentor, el que nos ha transformado y por la gracia de Él es que hoy estamos aquí. Gracias a Dios por la presencia de nuestro Padre, que Él ha decidido actuar en medio de nosotros. Y es por eso que hoy estamos aquí reunidos, buscando de su gracia, de su dirección. El texto que nos ha servido de base durante estas semanas, estos domingos, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Y hoy vamos a tocar un texto, de hecho solamente vamos a basarnos particularmente en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, y recordar algo que es importante para la vida de cualquier creyente, porque la Biblia no solamente es un libro de texto, sino que la Biblia es particularmente palabra de Dios, y eso dicen las Escrituras. Pero antes de ello, habrá que recordar un poco cuál era el entorno judío acerca de la palabra de Dios. Saben, para los judíos las palabras en sí mismas tienen poder. El concepto de la palabra es muy importante para el pueblo hebreo. La palabra misma es algo que ya tiene poder para poder actuar. No solamente son palabras, no solamente son sonidos, sino que en la palabra misma existe el poder. Por eso, la capacidad de nombrar en el Antiguo Testamento, la capacidad de nombrar o de poner nombre, si me permite otra frase, ahí existe también una forma de cómo se ejerce soberanía, de cómo se ejerce el poder. También por esa razón, el nombre de Dios es impronunciable. Yo sé que nosotros normalmente usamos la palabra Jehová o Yahvé para poder referenciar al nombre de Dios, pero esas son las formas en español de cómo hemos traducido esta palabra. Sin embargo, en el entorno común del pueblo hebreo, el nombre de Dios resulta casi impronunciable. Intente hacerlo, le voy a decir 4 letras que seguramente usted ya las ha escuchado más de una vez, pero intente vocalizarlo. Ponga una Y, luego ponga una H, una V y luego ponga otra H. Intente pronunciar eso. No se puede. Sin embargo, el texto no dice que no lo puedes pronunciar. El texto del libro del Deuteronomio y Éxodo también dicen: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dice que no lo puedes pronunciar, pero el respeto hebreo para este nombre, porque en ese nombre hay poder, es justamente respetar tan grandemente esto que prácticamente fue borrado este verbo. Por cierto, no es un sustantivo. Cuando hablamos nosotros de nombres usamos sustantivos. En este caso, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, no es un sustantivo, es un verbo, porque es el verbo precisamente en presente indicativo, el verbo ser o estar en presente indicativo. Ahora, acerca de todo esto, la palabra de Dios tiene un objetivo, y el libro de Isaías lo describe de esta forma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Quiero que vea la parte final de este texto: sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito por el cual Dios nos la ha dado. La palabra de Dios va a llegar a nuestra vida y va a cumplir su propósito. A veces es cuestión de tiempo. A veces puede ser que una persona recibe la palabra y parece que no pasa nada. Y pasa un año y otro año y otro año. Pero la palabra de Dios, dice también las Escrituras, no vuelve a él vacía y va a cumplir el propósito por el cual Dios ha dado su palabra. Entonces podemos estar seguros de que esto va a ocurrir. Sin embargo, cuando se trata de la palabra, es necesario que nosotros nos ubiquemos en esto. Tenemos que recordar algo. Tenemos que
reconocer que existen algunos errores de lo que la gente entiende como palabra. Primero, antes de abordar el texto de Hebreos 4:12, me gustaría que pudiéramos eliminar algunos de esos conceptos erróneos acerca de la Biblia. Por ejemplo, algunos de ellos piensan, la Biblia es un libro de religión. Bueno, por supuesto, sí, de alguna manera la Biblia es un libro de carácter religioso. Si puedo usar la palabra religión en el sentido de la sociológico, entonces puedo decir sí, efectivamente la Biblia es un libro religioso, en tanto refleja este tipo de características. En su sociología, usándolo de forma sociológica, por supuesto que la Biblia es un libro de carácter religioso, pero también puedo usar el mismo término de una forma totalmente distinta. Y puedo usar la palabra religión en una acepción latina que tiene que ver con una raíz de volver a unir o religare, si puedo usar ese término ahora. En ese sentido también la Biblia es de carácter religioso. El propósito por el cual la Biblia nos da es justamente volver a unir a nosotros, al pueblo suyo, con la relación con nuestro Dios. Entonces, el libro sí tiene un carácter religioso, pero no es de carácter negativo. Por el contrario, no se trata de simplemente la implementación de ritos y demás, sino específicamente poder volver a unir, y ahí están todas las instrucciones, todo el consejo que nosotros vamos a necesitar para relacionarnos con Dios. Entonces, sí, la Biblia en ese sentido puede ser de carácter religioso, pero tiene un sentido positivo a través del cual Dios lo está haciendo. Por cierto, no tiene que ver con los ritos. Hay quienes también piensan que es un libro misterioso, de misterio. Las religiones de misterio fueron características en las épocas antiguas y hoy en día todavía tenemos religiones de misterio. Uno de ellos, o la forma más ampliamente divulgada todavía en nuestra cultura, tiene que ver con el gnosticismo, donde hay ciertos ritos de iniciación, ciertas maneras que solamente los elegidos, solamente la gente muy especial podría tener acceso a este libro. ¿Sabe? La Biblia fue escrito en el lenguaje del pueblo, en el lenguaje más común. Es más, en el texto griego del Nuevo Testamento había por lo menos dos grandes variantes del idioma griego. El griego clásico, que a veces así llamamos, que es el ático, pero ese es para la gente especializada que sabía con mucha precisión el uso del idioma. Pero la Biblia no fue escrito en ese dialecto del griego, sino la Biblia fue escrita justamente en el lenguaje más popular, en el koiné, en el griego común. Ahí, porque tiene un objetivo esto, que el pueblo de Dios, todos los creyentes de donde viniéramos, todos tuviésemos acceso directo a las escrituras. Es un texto que cualquier persona podría, al final de cuentas, leer. Sabe, muchas de las cosas que están en la Biblia, realmente lo único que requieren es una lectura cuidadosa y que vayamos poco a poco aprendiendo lo que el texto dice. Hoy mismo vamos a usar algunas formas de esas porque vamos a dedicarnos solamente a uno de los pasajes bíblicos. Pero la Biblia no tiene realmente cosas que tienen que ver con misterio, es más, es la revelación de Dios para nosotros, entonces no tiene misterios. También, aún entre los mismos evangélicos, de pronto tienen una perspectiva de que la Biblia es un libro de promesas. Sí, tiene miles de promesas la Biblia, pero las promesas no son cual receta de cocina que de pronto captas una, captas otra y entonces las vas a poder utilizar. La verdad es que casi todas las promesas de la Biblia, prácticamente todas, están más o menos mediatizadas por un par de frases: la fe, la confianza y tu propia relación con Dios. Así es que hay ocasiones en las que de pronto la Biblia se vuelve, ¿tienes algo? Te receto este texto. Pero no, el texto no funciona así. Hay algo que tienes que creer y que tiene que Dios actuar en tu propia vida para de verdad poder transformar. Entonces, no es un texto simplemente que agarras y puedes repetir cual mantra y si lo repites 50 veces entonces va a ocurrir. No, no es así. Va a ocurrir primero solamente porque es la voluntad de Dios, aunque esté ahí en la promesa, porque al final de cuentas
Las promesas de Dios solamente son aquellas que Dios va a decidir, Él es el que decide que se cumplen en nuestra vida. Entonces, la Biblia tiene muchísimas promesas, por supuesto, pero no son recetas de cocina que debes de aplicar simplemente. Ahora, si vamos a nuestro texto, Hebreos 4:12, la primera frase que existe es: la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de palabra de Dios, tenemos que visualizar por lo menos dos grandes expectativas de qué es lo que nosotros estamos considerando como palabra de Dios. Por un lado, la Biblia como tal, como palabra de Dios, pero en el otro extremo también Jesús como palabra de Dios. En ambos casos, los creyentes estamos diciendo, esto es palabra de Dios. Entonces, Jesús y la Biblia, de alguna manera es un binomio que es inseparable, pero podríamos observarlos uno a uno. Como palabra de Dios, por supuesto, la Biblia es mucho más que papel y tinta. Físicamente es eso, papel y tinta. Como tal, el libro no hace nada, es papel y tinta. Discúlpeme si tiene alguna idea, si ha escuchado alguna idea semejante, pero la Biblia como tal, como libro, no tiene ningún poder. Es papel y tinta. Si usted lo pone en la mesa de su sala, lo he visto en muchos negocios, de pronto ponen la Biblia abierta ahí en el Salmo, no le voy a decir cuál, para que me vaya bien en el negocio. No, créame que no va a ocurrir, porque la Biblia no es un fetiche para que lo pongas ahí y entonces automáticamente ya. No, no funciona así. La Biblia es palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por hombres que Dios habló a su vida, a su corazón, los inspiró para que ellos pudieran llegar a poner el mensaje de Dios en un lenguaje comprensible a cada uno de nosotros. Si puedo decirlo así, Dios no envió ángeles a transmitirnos un mensaje, sino Dios usó hombres y mujeres como nosotros que usan las categorías de nosotros, nuestro lenguaje, nuestro idioma, por supuesto en su lenguaje original de cada uno de ellos, pero a través de ello Dios se hizo presente para transmitirnos un mensaje en un lenguaje que a nosotros nos fuese asequible, que pudiéramos comprender cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia es eso principalmente. Ahora quiero que vea este texto. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Nadie habla aquí por cuenta propia. Cada uno de los distintos escritores de la Biblia, habiendo sido inspirados, dijeron, esto es lo que el Señor nos ha dicho. Y además pasa algo. Las palabras clásicas de muchos de los profetas son, vino a mí palabra de Jehová. No son palabras de ellos, es la palabra de Dios, que a través de ellos Dios quiere comunicar a su pueblo. Dicho sea de paso también, el lenguaje y la revelación de Dios, voy a usar la palabra revelación intencionalmente, la revelación de Dios ya está completa. No hay más que tú le puedas añadir. La revelación de Dios en ese sentido está completa y no hay nada más que tú le puedas añadir a algo que se pueda considerar revelación de Dios. Puedes leer el capítulo final del libro del Apocalipsis y va a decir de una forma muy severa que no le puedes agregar ni quitar nada a la revelación de Dios. La Biblia, alguien lo dijo de una forma muy coloquial, dice, es desde pensando en el principio del libro del Génesis, que usa la palabra en el principio creó Dios, dice, desde el hasta el amén, en el capítulo 22 del Apocalipsis, todo eso es palabra de Dios. Pero nada de eso habrá de ser movido. Ni una iota, ni una tilde pasarán sin que toda la palabra de Dios se cumpla. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo como palabra de Dios. Así es que, si yo tengo un sueño, si yo tengo una revelación, si el Señor me ha hablado, ¿sabes?
Tenemos que hacer lo que en el Antiguo Testamento hacían, a la ley y el testimonio, y ver si lo que tal persona ha dicho corresponde a lo que el mensaje de Dios revelado existe. Es decir, si yo de pronto salgo con que el Señor me reveló, hermanos, a ver, espérame, porque si solamente hay un autor de la Biblia y es el Espíritu de Dios actuando a través de la vida de todos los distintos personajes que la escribieron, si solamente hay un autor de la Biblia y es el Espíritu de Dios, y yo puedo decir que el Espíritu de Dios me reveló, mi mensaje no puede ser discordante de lo que el mismo Espíritu de Dios ha dicho en otros fragmentos de la Biblia. Yo no puedo desviarme acerca de eso. Si me desvío y salgo con que tengo una revelación nueva, van a decir lo que un día hay gente que también dijo, pues mira, en otro día te oiremos, porque eso, quién sabe si sea palabra de Dios. Nuestro mensaje siempre tiene que estar acorde a la revelación que ya Dios nos ha dado. De no ser así, no es revelación. Ahora, hay una palabra distinta. He estado usando la palabra revelación. Hay una palabra distinta que es a la que nosotros comúnmente nos referimos. Y me refiero a la palabra iluminación. Todos nosotros leemos nuestra Biblia y lo que nosotros pedimos es que Dios ilumine mi entendimiento para que yo entienda lo que su palabra dice. Pero es diferente iluminación que revelación. La revelación fue única y ya se acabó. Pero el Espíritu de Dios sigue actuando, sigue vivo y está presente en medio de nosotros y es el que nos guía cuando nosotros leemos la Biblia. Entonces, la Biblia es palabra de Dios, porque todo tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, en el otro extremo tenemos justamente a Jesús como palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Aquel que es la palabra. Jesús es la palabra, el verbo encarnado. Si podemos usar el lenguaje de la versión Reina Valera 60, el verbo encarnado es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Él es al mismo tiempo la fuente de toda la revelación. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos, justamente en su primer capítulo, dice, Dios, habiendo antes hablado de diversas formas y de diversos métodos, hoy se ha revelado solamente a través de una sola forma, a través del Hijo. Y entonces empieza a hablarnos acerca de cómo Jesús, el Hijo de Dios, se convierte en la palabra actuada, vívida, de cómo Dios guía y cómo conduce Él a su pueblo. Por eso es que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, porque seguir el ejemplo de Jesús es seguir también la práctica del pueblo de Dios, la práctica de la palabra de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que Jesús es también la palabra de Dios viva y encarnada. Ahora, si vamos al poder de la palabra, tenemos que reconocer que el poder de la palabra ha estado presente a lo largo de toda la historia bíblica. En el primer capítulo del Génesis dice, y dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad, y la puso por nombre día, y a la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche, y llamó a la mañana, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. En la revelación bíblica, el poder para crear, para llamar al orden, para establecer. Si fuéramos griegos, usaríamos la palabra logos, que se parece mucho a los conceptos. Por eso Juan utilizó específicamente la palabra logos. El principio creador de todo el universo. Un filósofo griego nos diría que es el logos.
Ese es el principio creador del universo. Pero para el pueblo hebreo, el principio creador del universo es la palabra de Dios. Y está implícito en estas frases que uno lee en el Génesis. Y dijo Dios. Y cada vez que Dios habla, entonces llama a la existencia y pone orden y va creando y va construyendo y va moldeando para que todo nuestro cosmos finalmente tenga el orden que Él quiso darle. Entonces, el poder creador justamente se encuentra en la palabra. También el poder de Dios se encuentra en la salvación. Uno de los textos fáciles de leer es una historia donde un hombre, un centurión, se acerca, ni siquiera a él, manda a alguien y le dice: Señor, mi siervo está enfermo, pero solamente di la palabra y mi siervo será sano. Solamente con eso. No es ni siquiera necesario que vayas, porque el poder para sanar, para salvar, se encuentra justamente en la palabra. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sabe? Un hombre era un hombre creyente, que por todos los problemas sociales, religiosos, políticos en el cual le tocó vivir, de pronto sabía que acercarse hasta un rabino judío le podía generar algunos problemas. Sin embargo, se acercó, buscó a los amigos y todo lo demás, pero particularmente era un hombre creyente. Y él sabía del poder de la palabra. Solamente di la palabra. ¿Sabe? Hoy en día usamos de pronto diversos instrumentos para la sanidad. En el pueblo cristiano de pronto dice: oye, vamos a ungir al hermano. Y entonces ponemos al hermano, traemos el aceite, que sea de olivas, puros y demás. Le voy a decir algo y no se me enoje si lo que digo le parece raro. El aceite de la unción no es lo que sana. El aceite no tiene poder para sanar. El que sana es Dios, no el aceite. El aceite lo puedes seguir usando para la cocina. Si quieres ungirlo por ser una práctica que Jesús usó, úsalo. Pero el aceite en sí mismo no va a sanar a nadie. El que sana es Dios. En la práctica de Jesús, un día un hombre estaba ciego, tomó un poco de lodo, saliva, lo puso sobre sus ojos y sanó. ¿Sanó por el lodo que Jesús puso? No, no sanó por eso. Sanó porque la palabra de Dios estaba ahí. Todos, de una o de otra manera, todos los que hoy estamos aquí, todos de una o de otra manera estamos aquí justamente por el poder salvífico de la palabra. Porque alguien nos predicó, porque nos regalaron una Biblia, porque nos invitaron a un estudio bíblico, porque de una o de otra forma la palabra y el espíritu, ese binomio inseparable, porque es palabra y es el espíritu el que actuando en nuestra vida es lo que nos llama justamente a la salvación. Es la palabra de Dios la que siempre está actuando para nosotros y va a seguir actuando. Ahora, no solamente es la palabra de Dios en la salvación, sino en nuestro día a día también el poder de la palabra está presente. Esto tiene unas letras pequeñas, pero permítame leerlo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta, vea esta frase, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vea esa frase que está en medio. Sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Quien preserva el mundo sigue siendo Dios. Sigue siendo esa palabra encarnada, Jesucristo. Él es el que tiene el control de todas las cosas. De pronto yo sé que vemos las noticias y que vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y dices: oye, esto como que está fuera del lugar. Podemos escuchar noticias de quebrantos económicos, políticos en otros países. Guatemala está pasando por un mal momento. Nuestro estado está pasando por un momento difícil. La ciudad de Acapulco está pasando por muchísimos
momentos de violencia, y de pronto escuchas y todo esto parece un caos, ¿sabes? Aunque parezca todo esto un caos, Dios sigue en el control. Dios nunca ha renunciado a tener el control. Y si todavía estamos aquí, justamente es porque el control de Dios es el que sigue preservando el orden. A pesar de todo esto, incluso podría decirlo así, Dios es capaz de usar toda esa maldad humana que hemos generado, Dios es capaz de usarla para poder incentivar a su propio pueblo y llevarle a un encuentro mucho más cercano para con Él. Y para que nos anime incluso a buscar de su presencia, a motivar a otros, a consolar a los afligidos, a los que están padeciendo. Dios es capaz de usar incluso todo eso, porque Dios finalmente es el que sigue en el control de todas las cosas. Así es que Dios nunca ha renunciado acerca de mantener el control de todas las cosas. Es su palabra la que se sigue manifestando para poder dar poder y autoridad. El poder de la palabra está también, por supuesto, para dar nueva vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas son las palabras de Jesús. El ministerio de la palabra es el que cuando llega a nuestra vida nos transforma. Y somos llamados a una nueva vida cuando la palabra de Dios llega hasta nosotros. Cuando la palabra de Dios no solamente la escuchamos, sino que entra en mi propia vida, la penetra y empieza a ser transformada. Cuando mi vida es entonces transformada por la palabra, es que de verdad todo el proyecto de Dios empieza a cobrar sentido para mí. Es más, el proyecto de Dios ya estaba ahí, siempre ha estado ahí. El asunto es de que yo no necesariamente me he dado cuenta. Déjeme usar una palabra coloquial. A veces me tiene que caer el 20 para que yo entienda que el proyecto de Dios siempre había sido de bien para mi propia vida, pero yo andaba distraído en otras cosas, ocupado en el mundo, ocupado en mis asuntos, y no le estaba dando el tiempo ni poniendo la atención necesaria para mi propia relación con Dios. Pero cuando Dios decide actuar, Dios lo hace para traer vida a mi propia vida, a mi propia persona, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. El propósito de la palabra de Dios es entonces penetrar nuestra vida y así cumplir con su propósito. Por supuesto, la metáfora que aquí se utiliza tiene como idea la espada romana, la hispana en particular, ese tipo de espada que generó un cambio en el momento armamentístico del Imperio Romano. Esa espada específicamente fue un avance, pero el doble filo que tenía justamente daba oportunidad a hacer un instrumento de guerra mucho más agresivo. Esta idea es la que también el autor de la epístola toma como punto de referencia y dice, la espada, la Biblia, la palabra de Dios, es justamente una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando hablamos de lo más profundo de nuestro ser, es porque la palabra de Dios es lo que pone a prueba la existencia del ser humano, su existencia física y su ser espiritual. Cuando nosotros somos confrontados por la palabra, y por supuesto aquí no se trata de una lectura superficial, no es una lectura ocasional, sino que la palabra de Dios, cuando entra a mi vida, entonces cuestiona. La palabra discernir también la podemos leer de esa manera. Cuestiona lo interior de mi propia vida, no solamente lo espiritual, también incluso mi comportamiento físico, por una razón. Frente a Dios no hay un mundo espiritual y un mundo físico. Todos solamente somos una sola persona. Usted y yo solamente somos una persona, y a Dios le interesa no solamente tu espíritu, tu alma, sino le interesa toda tu persona. ¿Por qué? Porque cuando Dios te transforma a ti, Dios cambia toda tu persona. Déjeme usar una historia en los evangelios para tratar de ejemplificar esto. Un hombre de Gadarra, ¿se acuerda de la historia del endemoniado? A veces es presentada así en los evangelios. Un hombre de Gadarra, acusado de ser endemoniado, sufría, y cuando Jesús lo sanó, hay algo que ocurre. No solamente es liberado de los demonios que hubiese podido tener,
No solamente es eso, sino que también es devuelta su salud, dice el texto, y estando ahora en cabal juicio, es decir, la parte espiritual fue sanada, la parte física fue sanada, pero también dice, es devuelto y recibe la encomienda, ve y te integras otra vez a tu familia. Vea por lo menos esas tres dimensiones: salud espiritual, salud física y salud emocional, porque sus relaciones también fueron sanadas. Porque a Dios, cuando llega la palabra a nuestra vida, es para sanarnos de una manera integral a cada uno de nosotros. Pero hay un fragmento más en este texto de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Examina también nuestros pensamientos y nuestros deseos. La vida emocional e intelectual también deben de someterse por igual al escrutinio de Dios para ser transformadas y que el propósito de Dios entonces se cumpla en nuestra vida. Usa dos palabras ahí interesantes. La palabra primero, una de ellas tiene que ver con el psique, con nuestras emociones, con nuestro intelecto. Pero emociones e intelecto forman parte de la dinámica de donde todos los seres humanos estamos aquí presentes. No solamente somos seres animados, no solamente somos seres con vida, sino que no solamente somos eso, sino que también somos emocionales. Y cuando el propósito de Dios llega a nuestra vida, la palabra de Él es para sanar y complementar nuestra vida de una manera integral. Para eso es que Dios nos ha dado su palabra. Recuerda, la primera cita que yo utilicé es tomada del libro de Isaías, porque la palabra de Dios cumplirá su propósito. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, y cuando el propósito de Dios se cumple, entonces nosotros podemos descansar y saber que esa palabra de Dios que Él nos ha brindado es para darnos salvación y restauración plena para cada uno de nosotros. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es profundizar, crecer, desarrollarnos en esa palabra viva, que puede ser el texto bíblico por un lado, pero también mi relación para con Cristo Jesús, que también Él es palabra viva. Oremos. Dios, gracias por las bendiciones que de ti recibimos, por la oportunidad, Señor, de estar hoy en tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre, y te damos gracias por lo que tú seguirás haciendo en la vida de este pueblo. Gracias por darnos tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que cuestiona nuestro propio andar. Pero gracias, Señor, porque también en esa misma palabra encontramos la guía y la dirección necesaria para nuestra propia vida. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos pedirte solamente hoy que tú nos des la iluminación de tu Espíritu para que al acercarnos a tu palabra, Señor, en nuestra lectura diaria, en los momentos de estudio con tu iglesia, en los grupos pequeños donde estemos participando, que ahí, Señor, la iluminación de tu Espíritu sea tal, Padre, que podamos con claridad descubrir cuáles son tus propósitos, descubrir cuál es el objetivo para que tú tienes planeado para nuestra vida, Señor, y entonces ser hacedores de tu palabra, como tú también escribiste por la inspiración de tu Espíritu. Gracias, Dios, por lo que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.